Capítulo 660, de mal en peor, parte 2. ¿Alguna idea de por qué están hechos de metal y piedra? ¿Qué ventaja trae eso? Lit abrió un paso de warp, lo que les permitió a los demás llegar al campamento en un abrir y cerrar de ojos, mientras él cubría su retirada. Tengo algunas teorías, pero ninguna te va a gustar. Solo sabía que Lit esperaba que pudiera encontrar el defecto fatal del diseño de los Odi que le permitiría destruirlos sin esfuerzo. No sé, ¿ve el interruptor de encendido? ¿No hay ningún cable que los alimente? No veo nada. ¿Qué sigues haciendo aquí? Ella preguntó después de que él cerrara el paso de warp en el momento en que el último de sus aliados lo cruzó. La respuesta de Lit llegó en forma de una masa gigante de llamas de origen azules dirigida al golem más cercano. Para su consternación, los constructos agitaron sus manos al unísono, haciendo que la oleada de arena se convirtiera en un escudo que sofocó las llamas, como una toalla mojada. 4 contra 1 no es bueno. Simplemente tienen que usar la masa de arena y su flujo de maná para dominar los efectos de las llamas de origen. Ahora, para mi siguiente truco. Lit conjuró el hechizo de flotación de nivel 1. Podría haber usado magia de gravedad, pero temía que enviarlos contra él, de hecho solo les daría más tierra para manipular. La criatura fúngica había empleado la misma estrategia, explotando las estalactitas para eludir la formación de Kula. A los golems les faltaba creatividad y Lit no quería darles ideas. Se suponía que la flotación, en cambio, los levantaría del suelo el tiempo suficiente para hacerlos agotar su energía. Los golems tenían la arena enrollada alrededor de sus extremidades como un ancla, pero eso estaba dentro de los cálculos de Lit. Él conjuró una gran ola de agua que empapó la arena, lo que le permitió congelar y destruir fácilmente los puntos de apoyo. Los golems, sin embargo, aún tenían que contar su versión de la historia. Uno de ellos desató una corriente de llamas púrpuras que vaporizaron el hielo mientras que otro usó un zarcillo de arena como onda para lanzarse sobre Lit. El brazo del golem volador se abrió, revelando lo que parecía un arma Gatling que en lugar de cilindros de metal tenía varitas mágicas. Esto no pinta bien. Pensó Lit mientras el golem activaba las varitas en pares, liberando, al mismo tiempo, una ráfaga de llamas y un soplo de viento. Las varitas solo podían almacenar hechizos de hasta tercer nivel, pero gracias a la precisión del golem en el momento y la puntería de su lanzamiento, la sinergia entre los elementos aire y fuego aumentó el poder de su ataque al nivel de un hechizo de cuarto nivel. Lit podía ver con la visión de la vida a donde apuntaba el constructo, pero tenía tantas varitas que Lit no tenía donde retirarse. Las explosiones perfectamente encadenadas ennegrecieron las calles de Kula e hicieron temblar sus muros hasta que el oxígeno en el área se consumió por completo, asfixiando las llamas. Los golems utilizaron la cobertura que les proporcionaba el humo para liberar cadenas de relámpagos púrpuras. Al combinar sus esfuerzos, ni un solo centímetro frente a ellos se salvó del ataque eléctrico. Su creador había ideado esta estrategia partiendo de la suposición de que la falta de aire haría que el enemigo fuera incapaz de defenderse. Fue un ataque de dos frentes ejecutado sin un segundo de retraso. Y esa fue la razón por la que falló. Lit había programado su destello para que las explosiones cubrieran su escape, esperando que la liberación masiva de maná bloqueara los sensores de los golems. Tengo buenas y malas noticias. Solus tragó saliva ruidosamente a pesar de que no tenía garganta. La buena noticia es que tu plan funcionó. Los golems acaban de desperdiciar mucha maná en el intento de matarte. La mala noticia es que todavía les queda mucha energía. Para cuando Lit apareció dentro del campamento, los demás aún estaban lanzando su primer hechizo. Varias espadas casi lo golpearon en la garganta, yendo que era un enemigo. Yo soy el alumno y ustedes los profesores. ¿Alguno de ustedes tiene algo para acabar con ellos? Preguntó Lit. Yondra terminó su canto antes de responder. Sí y no. Aquí el terreno se puede manipular y todavía tengo que usar mis mejores herramientas, así que sí, hay mucho que puedo hacer. No, porque no hay forma de destruir un golem de un solo golpe. A menos que sepas dónde está su núcleo y logres dañarlo, por supuesto. Los golems pueden mover sus núcleos de energía a su antojo dentro de sus cuerpos, pero Lit podía verlos perfectamente gracias a visión de vida. Su problema era cómo destruirlos. Sé que puede sonar loco, pero ya he eliminado golems en el pasado. Dijo Morok, atrayendo la atención de todos los presentes. Los conjuros solo son una pérdida de maná.
La manera más rápida de acabar con ellos es ir cuerpo a cuerpo y exponer sus núcleos de energía. ¿Cómo propones hacer eso? Preguntó Gloria. Cualquier plan loco era mejor que no tener ninguno. Dejad de intentar hacerles daño, solo conseguiréis que nos hagáis daño a nosotros. Dijo Morok, señalándose a sí mismo y a Lit. Algunos de vosotros debéis usar conjuros que puedan limitar sus movimientos o desequilibrarlos, mientras que, el resto debéis esperar a que el núcleo de energía quede expuesto y atacar con todo lo que tengáis. Los golems llegaron a las puertas de Kula y desataron una lluvia de proyectiles de piedra cargados electromagnéticamente. Los paneles de defensa temblaron, pero consiguieron anular el ataque. Los Golems analizaron la formación mágica durante una fracción de segundo antes de reanudar su asalto. Como las balas rebotaban en la barrera, podían recuperarlas rápidamente y volver a usarlas como si tuvieran munición infinita. Los 4 constructos concentraron su fuego en el mismo punto, debilitando la barrera lo suficiente para que uno de ellos se colara. ¿A qué estáis esperando? ¿A una invitación formal? Dijo Morok. Mantened los ocupados mientras nosotros nos encargamos del invitado indeseado. Lit se le había escapado y estaba usando hechizos de 5º rango, Land Shark, tiburón de tierras, que había conjurado unas fauces pétreas repletas de magma bajo su enemigo. Sin la arena que favorecía sus movimientos, se suponía que las fauces se encargarían de la parte baja del cuerpo del golem mientras Morok le atacaba desde arriba. Desgraciadamente, el cuerpo de la estructura reaccionó rápidamente ante la amenaza activando un hechizo de bloqueo que deshizo las fauces de piedra incluso antes de que se abriesen del todo. Esos Oudia y eran idiotas redomados. Pensó Morok. ¿De qué sirven esos hechizos a una criatura de piedra? El golem está paralizado ahora por su propia mano, no puede detener mis martillos de guerra. El mago Odi que había creado los golems los había hecho de un mineral de hierro por ese preciso motivo, pues su alta cantidad en este elemento les permitía usar magia de aire para generar campos magnéticos potentes, lo cual les servía para moverse cuando estuviesen influidos por la magia o, incluso, para dirigir sus ataques basados en luz eléctrica. El golem, que antes aparentaba ser indefenso, recurrió de golpe a sus habilidades. Usó un campo magnético propio para levantar los brazos, con los que detuvo el golpe del mago Odi y lanzó un rayo purpúreo. La estructura lo distribuyó por igual, dando a todos los miembros de la expedición por igual. Morok fue el primero que cayó por estar delante de todos. Rechinó sus dientes, esforzándose por no caer inconsciente cuando su cuerpo comenzó a chisporrotear, emitiendo un olor característico de barbacoa. Capítulo 661, de mal a peor, parte 3. Vaya, qué bien huelo. Dijo Morok tambaleándose por causa del electrochoque, sus numerosas protecciones mágicas y su extraordinaria constitución le habían ayudado a sobrevivir al ataque sigiloso de los golems. El hecho de que el hechizo de 4º rango Emberfall, martillazo, se repartió varias veces, reduciendo considerablemente su potencial también había resultado de ayuda. Lit se intentó ir en un pestañear, igual que había hecho su compañero de los guardabosques hace poco tiempo, pero necesitaba usar la magia de tierra para la magia de cambio y, por tanto, no consiguió lanzar el hechizo. Se puso en las manos el guante de Solus y usó maná en la armadura del cambiapieles para fortalecer sus capacidades de defensa, con lo que el campo de fuerza ahora podía deshacer parte del conjuro, además de que el cuerpo de piedra de Solus hizo el resto. ¿Eso ha estado a punto de salir muy mal? ¿Te ha hecho mucho daño? Pensó Lit. Solo un aguijonazo. No te preocupes por mí y dale una paliza. Los otros Golems están a segundos de romper la barrera. Solus se lo advirtió. La profesora Nesal levantó su bastón mágico y los rayos restantes fueron atraídos por la gema de su punta, que los redirigía contra el suelo de piedra, volviéndolos inofensivos. ¿Por qué no los usaste para atacar a otro golem? Preguntó Yondra. Todos tienen la misma firma energética. El hechizo de un golem no puede dañar a los demás, solo los fortalece. Ya lo he visto antes. Explicó Nesal mientras canalizaba más maná en su bastón para activar otra de sus propiedades. El arma de Nesal no era nada comparada con la del General Borg, pero aún así hacía que Lit y Solus desearan poder tomarla prestada por un tiempo.
Estaba hecha de algún tipo de madera que tenía un flujo de maná similar al adamante, con varios cristales de maná púrpura incrustados en sus laterales. En su parte superior, había un cristal de maná púrpura en forma de diamante del tamaño del puño de Lith, rodeado de cristales más pequeños de la misma forma, dándole la apariencia de una corona. El maná de Nesal se acumulaba dentro de la gema principal después de ser amplificado por los cristales más pequeños en el camino, permitiéndole lanzar hechizos más allá de sus capacidades reales. Todavía estaba dentro de la matriz del golem, así que la magia de la tierra también estaba sellada para ella. Nesal usó su hechizo de 5º nivel, Cristal Claro, conjurando una ola de escarcha impulsada por un tornado furioso. La magia del aire le permitió enfocar el frío con precisión quirúrgica y también atacar a los enemigos sólidos congelados con una tormenta eléctrica que se filtraría en cada rincón y grieta que el hielo en constante expansión abriera. Los 3 golems restantes fueron llevados repentinamente a casi menos 200 grados centígrados, menos 328 grados Fahrenheit. La arena se congeló y se volvió inútil, mientras que el grueso hielo que cubría sus extremidades hizo que cada uno de sus movimientos fuera terriblemente lento. La tormenta eléctrica externa estropeó los hechizos de los constructos y, para empeorar las cosas, el hielo que cubría la piedra permitió que los rayos de Nesal finalmente alcanzaran uno de los compartimentos del golem donde se almacenaban sus herramientas alquímicas. En el momento en que una de las varitas sufrió suficiente daño como para romperse, la explosión resultante desencadenó una reacción en cadena que hizo estallar todo el brazo del golem, revelando una masa púrpura brillante a través de la ahora hueca cavidad del hombro. Un núcleo de poder. Gritó Nesal mientras enfocaba Cristal Claro en el golem herido para evitar que mueva el núcleo de poder a un lugar diferente y más protegido. Desafortunadamente, se activó otra matriz, anulando la magia de agua. El hechizo de Nesal se descontroló y la tormenta eléctrica explotó, lanzando a los golems contra los muros de Kula. El grupo había sido salvado del daño por las matrices defensivas que protegían el campamento. Primero tierra, ahora agua. Gloria comenzaba a perder la esperanza. En el momento en que estaban a punto de tomar la delantera, los golems sacaron un nuevo truco que les permitió escapar de las fauces de la derrota. La pelea había estallado durante menos de 1 minuto y medio de sus hechizos ya habían sido sellados, paralizando sus posibilidades de victoria. No es tan malo como parece. Dijo Yondra. Era consciente de que para un no herrero, los golems parecían un enemigo imbatible. Ese tipo de matrices requieren mucha maná para afectar un área tan amplia. Cuanto más los usen los golems, más rápido se les acabará la energía. También limita tanto nuestras opciones de ataque como las suyas, haciéndolas predecibles. Mientras tanto, Lith había terminado de lanzar su hechizo de detección de matriz. Necesito información confiable para idear un plan con posibilidades de éxito. La falla de Land Shark ya me costó mucha maná. No puedo permitirme desperdiciar más sin una buena razón. Pensó Lith. El hechizo reveló la presencia de varias matrices, todas apiladas una sobre la otra para hacerla superponer, pero sin crear el punto débil que tenía la puerta de Kula. Maldita sea, los Odi realmente sabían lo que hacían. La matriz más interna es la IA del golem. No puedo manipularla sin usar invigoración, pero no tengo ganas de un segundo choque. Otro permite al constructo usar magia de aire para cambiar de forma, luego está la matriz de bloqueo de tierra. Puedo trabajar con eso. Pensó Lith. La matriz de bloqueo de agua estaba demasiado lejos para afectarlo, justo como la matriz de bloqueo de tierra no obstaculizaba al resto de los golems. Desafortunadamente, el resto del grupo quedó atrapado en el medio. Lith sonrió, usando magia espiritual para levantar al golem y lanzarlo al lado opuesto del campamento. Los constructos eran capaces de luchar de forma similar a los despertados, pero eran solo cosas. No tenían magia de fusión que pudiera detener la magia espiritual de Lith. La IA del golem reaccionó conjurando un escudo de aire que se suponía que detendría el ataque, pero la naturaleza etérea de la magia espiritual ignoró la barrera que rodeaba al enemigo y procedió a estrellarlo de izquierda a derecha contra el suelo. Lith mantuvo el constructo lo suficientemente lejos como para poder esquivar fácilmente cualquier rayo que el golem pudiera lanzar con la fusión de aire. No sé cómo lo haces, y, sinceramente, no me importa. Dijo Morok. Sin embargo, para cuando le hagas una abolladura de esta manera, ambos estaremos muertos de viejos. Pásame la pelota en mi marca.
El guardabosque susurró una palabra a sus armas que Lit pudo escuchar gracias a sus sentidos mejorados. Brese. Los martillos de guerra pasaron de plateados a amarillos, empezando a crepitar con poder. Lit continuó estrellando el constructo contra el suelo mientras preparaba sus hechizos. No tenía idea de lo que Morok estaba planeando, pero si tenía éxito o fracasaba, Lit podía esperar encontrar al menos una abertura. Después de ser separado de su grupo y sus rayos reducidos a nada más que un espectáculo de luces, el golem desactivó la matriz de bloqueo de tierra. El constructo necesitaba sus mejores hechizos para liberarse de esa jaula invisible. Marca. Morok dijo mientras giraba sobre sí mismo y lanzaba los martillos de uno en uno. Lit hizo lo que le pedía y usó magia espiritual para lanzar al golem contra los proyectiles entrantes. El constructo intentó usar su campo electromagnético para desviar los martillos de guerra, pero el encantamiento con el que estaban impregnados perforó la protección como si fuera un simple papel. El primer martillo golpeó con la energía combinada de lanzamiento de Lit y Morok, dando al impacto suficiente impulso para romper el caparazón del golem, pero nada más. Tras la colisión, se activó el segundo efecto de los martillos. El primer martillo tenía ahora una fuerte carga positiva, mientras que el segundo martillo tenía carga negativa. El efecto resultante fue guiar el segundo martillo directamente al primero, sumando la atracción magnética a su impulso. Capítulo 662, de mal en peor, parte 4. El siguiente golpe produjo un trueno cuando el martillo clavado en la piedra agrietada se convirtió en un clavo gigante que destrozó el caparazón protector del golem y reveló su núcleo de poder. El constructo había conseguido alejarlo de cualquier daño justo a tiempo. El núcleo de poder era un cristal de maná púrpura esférico tan grande como un balón de baloncesto, con toda su superficie cubierta de runas azules de poder. Maldición, he perdido por un pelo. Dijo Morok. Lit había podido ver cómo se movía desde el pecho del golem hasta su abdomen gracias a la visión de vida, por lo que ya sabía que el plan de Morok fracasaría. Usó magia espiritual para mantener al golem alejado del suelo y de los materiales que necesitaba para arreglar el agujero en su pecho. La tierra era el segundo elemento más lento, por lo que la arena encantada necesitaría un tiempo antes de llegar a su maestro. Un tiempo que ninguno de los Rangers estaba dispuesto a dar. Los martillos ya habían vuelto a las manos de Morok y Lit usó la magia espiritual para ralentizar los brazos del golem el tiempo suficiente para darle a su compañero tiempo para un segundo intento. El golem abrió todos sus compartimentos y liberó varias herramientas alquímicas para proteger su núcleo. Al mismo tiempo, activó el hechizo más fuerte de su arsenal, el splite de tierra de nivel 5. Lit vio cómo la enorme cantidad de elemento tierra se acumulaba cerca del constructo y se regocijó por ello. La luz del núcleo de poder se había vuelto significativamente más tenue después de conjurar un hechizo tan grande. El único problema era que el golem había recurrido a un golpe bajo como último recurso. Las herramientas alquímicas que estaba utilizando eran un gas tóxico basado en la oscuridad y la misma combinación de varitas de aire y fuego que el otro golem había usado antes. Mierda, esa cosa quiere asfixiarnos. Morok dijo después de notar que solo unos pocos disparos de fuego iban dirigidos a ellos mientras el resto destruía los depósitos de musgo más grandes de la cueva. Todos habían evitado usar magia de fuego porque después del ataque inicial del golem, el aire en la cueva ya era escaso. Si el oxígeno bajara más, ninguna cantidad de magia de luz podría salvar al equipo de expedición de una muerte lenta por asfixia. ¿Quieres jugar sucio? Por mí está bien. Lit no tuvo más remedio que liberar al golem de su magia espiritual para que el hilo de maná pudiera romper las varas injertadas dentro de sus brazos por la mitad. Dejarlas expuestas por tanto tiempo fue un gran riesgo ya que la magia alquímica dañaba tanto al usuario como al enemigo. Lit había evitado esa táctica porque la explosión resultante iba a ser enorme, pero en ese momento preocuparse por eso era inútil. Solo podía cortar sus pérdidas y esperar lo mejor. Morok estaba a punto de maldecir a Lit por dejar ir al enemigo y hacer imposible que le diera el golpe mortal cuando el golem desapareció en un estallido de llamas. La reacción en cadena destruyó las extremidades del constructo, neutralizó el gas nocivo y agrietó el núcleo de poder. Solo un rasguño, pero suficiente para disipar el rompetierras y hacer que el golem cayera inerte. Morok convirtió las maldiciones en alabanzas cuando el golpe combinado de sus martillos destrozó el núcleo de poder.
La esfera púrpura explotó, liberando una sustancia viscosa rosada. ¿Está muerto o solo se hace el muerto? Lit preguntó tanto a Solus como a Morok. Solo hay una manera de saberlo. El guardabosque Seari movió su mano y el golem desapareció dentro de su amuleto dimensional. Está muerto. Si hubiera algún hechizo activo, no habría podido guardarlo. Yo también lo sé, idiota. ¿Por qué crees que me mantuve a una distancia segura? ¿Y si se autodestruía? Lit estaba a segundos de estrangular a su compañero Ranger. Vaya rollo. Queda tan poco oxígeno que apenas puedo respirar. En el peor de los casos, la explosión habría levantado algo de polvo. Dijo Morok, como si respirar fuera una afición para él. Y nos habría matado a todos consumiendo nuestro último aire. Yo, tú, ayudemos a los demás. Lit habría asesinado con gusto a Morok en el acto, pero aún tenía que entender la verdadera naturaleza del Ranger Eari y necesitaba toda la ayuda posible para vencer a los 3 golems restantes. Una vez que Lit eliminó el campo de bloqueo de tierra, el resto del grupo rápidamente tomó la delantera. Uno de los 3 golems restantes había sido gravemente dañado por el hechizo de Syndra y su núcleo de poder ahora estaba parcialmente expuesto. La arena animada se apresuró a llenar la cavidad del hombro vacía, ocultando el núcleo de poder de la vista del enemigo. Tienen el mismo diseño. Dijo la profesora Ness, la guardiana maestra, después de analizarlos con su hechizo. Cada uno de ellos puede usar solo un campo de bloqueo elemental. Los otros 2 pueden detener respectivamente la magia de aire y fuego. Solo el que están cuidando los Raniers puede bloquear la magia de tierra. Esa noticia fue el único resquicio de esperanza de su situación. La magia de oscuridad y luz era inútil contra construcciones, la magia de agua todavía estaba sellada y la magia de fuego era actualmente una opción suicida. Aunque apenas se les necesitaba para moverse gracias a la formación defensiva que bloqueaba los ataques de los golems, todo el grupo estaba jadeando por aire. Quilla estaba harta y cansada de ser espectadora, viéndose obligada impotente a depender de otros para su propia supervivencia y para la de las personas que amaba. Si salgo de aquí viva, juro que aprenderé al menos una especialización ofensiva. Ella pensó. Su furia y su odio hacia sí misma le alimentaron el cerebro, llevándolo a la máxima velocidad en busca de una forma de marcar la diferencia. Todos los que no seáis profesores, venid conmigo si queréis vivir. Dijo antes de dirigirse rápidamente a uno de los pocos lugares de la cueva que no había sido arrasado por las llamas o la pelea. Los ayudantes y los soldados de P. Loria pensaron que se había vuelto loca por la falta de oxígeno, pero siguieron a Quilla de todos modos. Todos estaban mal equipados para enfrentarse a golems. Su situación era tan desesperada que solo los hechizos específicos de nivel 5 podían ser útiles, mientras que la mayoría de los magos se centrarían en la oscuridad y el fuego porque eran los elementos de destrucción. Los profesores, por el contrario, no solo tenían a su disposición una amplia gama de hechizos, sino que también eran forjadores, todos ellos tenían varias obras maestras a mano. Yondra se centró en el golem herido mientras que los otros profesores se encargaban de los 2 constructos restantes. Al no poder derribar la barrera defensiva, los golems conjuraron varias pequeñas llamas alrededor de la barrera para consumir rápidamente el aire restante. Sus protocolos incluían esa estrategia porque era parte del plan de los Odi para defender sus instalaciones. La criatura fúngica había sido esclavizada tanto para defender la ciudad como para mantener el musgo al mínimo, de modo que cualquier forma de vida que intentara un asedio fuera exterminada fácilmente. Basta ya de tus tácticas baratas. El profesor Nesal lanzó varios cristales de maná rojo al aire. Las gemas rodearon a los 2 golems no dañados y formaron 2 círculos concéntricos antes de explotar. Las fuerzas mágicas liberadas generaron un poderoso tornado que envolvió a los constructos mágicos, haciéndolos estrellarse unos contra otros y contra las paredes de la cueva como si estuvieran atrapados en una licuadora improvisada. Para escapar de la trampa mortal, un golem activó su matriz de bloqueo de aire, permitiéndoles regresar a salvo al suelo. ¿Te das cuenta de que ahora solo nos queda el elemento tierra para luchar? Preguntó Gaaku. Por favor, como si cualquier mago cuerdo malgastara maná en un hechizo que esas cosas podrían bloquear con un pensamiento. Además, como diría ese mocoso odioso, es de buena educación usar magia de tierra en una batalla entre fósiles.
Capítulo 663. Batalla de Ingenio. Parte 1. Había pasado mucho tiempo desde que la profesora Yondra se había sentido tan viva. Su situación era desesperada, pero su cuerpo rejuvenecido aún no había sentido la fatiga de la batalla. Una vez que salgamos de aquí, también debo hacer que rejuvenezcan a mi esposo y agradecerle bien a Lid. Un par de artefactos deberían ser suficientes. Pensó mientras ejecutaba su hechizo de 5º nivel, campo de batalla. Este le permitió tomar el control del suelo que los rodeaba, mientras que al mismo tiempo lo llenaba de magia oscura. Los golems eran la perdición de la oscuridad, ya que les infligía poco o ningún daño, pero en una batalla de voluntades, incluso una pequeña ventaja podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Innumerables arcillos negros salieron despedidos del suelo, restringiendo al golem herido mientras intentaban desgarrarlo miembro por miembro, para exponer su núcleo de poder. Sin embargo, el constructo era capaz de usar la magia de la tierra con tanta destreza como Yondra. Primero convirtió la tierra circundante en su dócil sirviente y luego conjuró sus propios arcillos. La afinidad natural de los golems con el elemento tierra le permitió detener el hechizo de Yondra y atacar las formaciones defensivas con suficiente potencia como para casi hacerlas derrumbarse. Yondra sabía que ningún humano podía competir con la voluntad y la fuerza de un golem, al menos no a corto plazo. Los constructos eran criaturas obstinadas que seguían sus órdenes al pie de la letra sin dudar. Sus núcleos de poder les proporcionaban gran cantidad de maná y sus cuerpos estaban diseñados para soportar la carga que semejante poder implicaba. A diferencia de los humanos, eran implacables y carentes de miedo. Era su fortaleza, pero también su debilidad. Gracias por la idea, chico. Dijo Yondra mientras detenía su hechizo de defensa de la barrera y se concentraba únicamente en el golem. Veamos cuál dura más. Mi formación o tu núcleo. La magia oscura no podía dañar el constructo, pero sí podía agotar el maná que el golem utilizaba para mantener su hechizo y su existencia. Los dos hechizos que colisionaban eran similares, pero a diferencia de su oponente, Yondra podía combinar diferentes elementos. La magia oscura no hacía que su campo de batalla fuera más fuerte, sino que debilitaba otros hechizos. Cuando los arcillos de Yondra envolvieron su cuerpo, el gasto de maná del golem se disparó y su velocidad de curación se desplomó. Tan solo tardó una fracción de segundo en conjurar aún más arcillos y deshacerse de esa perturbación. Al mismo tiempo, el golem lanzó un rayo de relámpago púrpura para destruir la barrera que le impedía alcanzar su objetivo. Yondra agitó su mano, haciendo que el muro de piedra que había mantenido listo hasta ese momento emergiera del suelo y bloqueara el rayo. Lo siento, niña. No eres la única que puede hacer varias cosas a la vez. ¿Sabes qué es lo que realmente me gusta de los hechizos de nivel 5? Claro, consumen mucha maná y requieren mucha concentración, pero una vez que se lanzan, tienes las manos libres. Yondra sacó de sus bolsillos una pequeña esfera de cristal y la lanzó en un tiro lobado sobre el laberinto de tierra viva entre ellos, apuntando al constructo. El golem utilizó magia de tierra para manipular la arena encantada y bloquear la amenaza desconocida. Desafortunadamente, era exactamente lo que Yondra quería. La arena era solo partes pulverizadas del cuerpo del golem que usaban como medio de ataque y defensa, por lo que cuando la esfera liberó el hechizo borrón y cuenta nueva que contenía, contó como un golpe directo. Los golems eran terrones de tierra animados, imbuidos con demasiada maná y demasiadas formaciones para que un simple hechizo de nivel 4 los desactivara, pero fue suficiente para hacer que la IA del constructo tartamudeara por una fracción de segundo y perdiera el control de sus hechizos. Yondra aprovechó ese momento para dominar a su oponente y hundir al golem bajo múltiples capas de camposantos. Su cuerpo era robusto y su núcleo de poder todavía tenía bastante potencia, pero había demasiadas cosas de las que defenderse a la vez. Camposantos estaba aplastando al golem como un tornillo de banco, la energía de la oscuridad debilitaba todos sus intentos de liberarse, y Yondra estaba usando los arcillos más pequeños para excavar su núcleo de poder. El golem era incapaz de hacer frente a sus muchos protocolos conflictivos y en el intento de ejecutarlos todos a la vez agotó su poder. Lo que daría por mantener intacto el núcleo de poder. Pensó Yondra mientras aplastaba el corazón del golem. Sin embargo, nos expondría a innumerables riesgos.
No tener suficiente energía para mover un constructo no significa que no pueda hacer algún truco sucio. Los cristales púrpuras se recargan muy rápido e incluso una pequeña explosión podría consumir el poco oxígeno que nos queda. En el otro lado de la cueva, la profesora Nesal estaba sonriendo de oreja a oreja. Solo quedaban 2 golems, pero no por mucho tiempo. Era una guardiana maestra dentro de un conjunto de formaciones que había creado, incluso actualizándolas a grado militar después del ataque furtivo de los Tex. Mientras Gaaku mantenía ocupados a los constructos, Nesal finalmente pudo estabilizar las formaciones, haciéndolas recuperar del daño que habían sufrido y que casi había comprometido su integridad. Ahora que estaban de nuevo a plena potencia, los nodos de poder de las formaciones se iluminaron uno tras otro mientras activaba sus habilidades ofensivas. Nesal canalizó su hechizo a través de su cetro corona, que amplificó su fuerza mágica antes de inyectarla en las formaciones que la mejoraron aún más 10 veces. El suelo bajo los golems se lanzó hacia arriba como un ascensor que se había vuelto loco mientras una parte del techo de varios metros de espesor se derrumbaba como un meteoro. Los constructos intentaron saltar, pero la tierra bajo sus pies se había convertido en arenas movedizas, lo que les impedía moverse. Utilizaron magia de tierra para intentar liberarse, pero el triturador de titanes potenciado de Nesal era inmune a su magia. Cuando las 2 losas de roca chocaron por primera vez, los cuerpos de los golems se agrietaron. Sin embargo, estaba lejos de terminar, el hechizo de 4º nivel simplemente los separó antes de estrellar las 2 superficies planas una y otra vez. El segundo impacto abrió los constructos, el tercero destrozó sus núcleos de poder y cuando el hechizo terminó, no quedó nada más que polvo. ¿Cómo lo hiciste? Gaaku estaba estupefacto. Tuve que recurrir al uso de artefactos porque el aire es tan enrarecido que podría haberme desmayado con el menor esfuerzo y un hechizo tan combinado es una gran hazaña. ¿No lo notaste? Dijo Nesal. En algún momento, el aire mejoró mucho y eso me permitió darlo todo. Ahora que finalmente podían relajarse, Gaaku notó que podía respirar aún mejor que cuando llegaron por primera vez a la cueva. ¿Se acabó? Preguntó Hert, uno de los soldados de Ploria. Cuando los profesores asintieron, gritó. Ya podéis parar, estamos a salvo. Kuya y los demás habían utilizado magia de luz y algo de comida de sus objetos dimensionales para estimular el crecimiento del musgo subterráneo. Al mejorar su metabolismo e incluso darle algo de fuerza vital cuando era necesario, habían convertido un trozo entero de la cueva en verde. Ayúdame a esparcir el musgo cerca de Kula, de lo contrario tardará demasiado en volver a hacer el aire respirable. Dijo Kuya. El golem Leth y Moro que habían combatido habían destruido gran parte del musgo dentro de la cueva, por lo que una vez que dejaron de alimentar el parche con magia lumínica, el oxígeno que producían no iba a ser suficiente para abastecer un espacio tan amplio. Capítulo 664, Batalla de Ingenio, parte 2. Excelente razonamiento, Kuya. Dijo Ploria mientras colocaba comida y musgo en las 4 esquinas de la cueva. Derrotar a los golems hubiera sido una victoria vacía si muriéramos justo después de ocuparnos de ellos. Sí, pero una vez que se me ocurrió la idea, cualquiera podría haberlo hecho. Hubiera preferido ayudar a los demás en primera línea en lugar de jugar a ser jardinero y dejar que otros hicieran el trabajo sucio. Respondió Kuya. Tú y yo, hermana. Dijo Ploria. Ahora sabes cómo es ser yo, apesta, ¿verdad? Las 2 mujeres se rieron entre dientes. A Lit le impresionó la proeza de las profesoras. Claro, tenían la protección de los conjuntos mientras que a él lo habían forzado a luchar dentro de la formación, pero derrotar a 3 golems había llevado a las profesoras el mismo tiempo que le había tomado a él aplastar solo uno y con la ayuda de Morok. Realmente necesito un buen arma. Hay mucho que puedo hacer sin armas, especialmente contra un enemigo capaz de bloquear mis mejores elementos. Pensó Lit. Todavía no había tenido tiempo para relajarse cuando el suelo tembló. Lit utilizó visión de vida para ver a través del muro que rodeaba Kula. Una columna gigante de luz roja envolvía el segundo edificio, aquel del que habían surgido los golems. Es una formación, la pregunta es, ¿qué está intentando lograr? Basado en las runas que la componen, parece ser una especie de enorme formación de autodestrucción. Lástima que por el plan de los golems de asfixiarnos, ahora no hay suficiente aire dentro de Kula para que la formación funcione.
Nuestra formación mantiene el oxígeno dentro de nuestro campamento. Ahí fuera no podrías encender una cerilla, y mucho menos una bomba. Explicó Solus. Después de unos pocos intentos fallidos, la columna pasó de roja a una mezcla de naranja y negro. Como no podía explotar, la formación hizo que el edificio implosionara bajo su propio peso usando magia de tierra. Después, conjuró una masa concentrada de magia oscura que se alimentó de todo lo que contenía el arsenal, hasta que no quedaron más que polvo y escombros. Nadie le había dicho que contenía el edificio, de lo contrario, Lit probablemente habría empezado a maldecir a voz en grito. Necesitaba urgentemente una nueva arma, y todas las maravillas que los Odi habían dejado atrás se habían perdido para siempre. El sonido del edificio derrumbándose alertó al campamento, pero nadie quería salir después de una batalla tan acalorada. Lit siguió observando Kula incluso después de que el suelo dejó de temblar. La destrucción de los golems había activado algún tipo de salvaguarda que ahora estaba inundando todos los edificios con la energía del mundo que los cables de cristal mágico extraían del geyser de maná subterráneo. Lit podía verlos a través del muro gracias a visión de vida. ¿Para qué pueden necesitar toda esa energía? Reflexionó Lit. La energía del mundo simplemente fluye a través de los edificios, sin ningún efecto aparente. No se ha activado ninguna nueva formación ni el maná se está acumulando en puntos específicos para potenciar armas o nuevas construcciones. ¿Tienes alguna idea, Solus? Ninguna, pero ya sabemos que las formaciones inactivas son invisibles incluso para mi sentido de maná. Tenemos que acercarnos y lanzar el hechizo de detección de formaciones para asegurarnos de que la costa está realmente libre de peligro. Contestó ella. Los Odi eran arrogantes, sí, pero no escatimaban en seguridad. Algo debía haber ahí dentro que mereciera ser protegido. Quizás incluso el secreto del intercambio de cuerpos que buscas. No sabría decir si Solus estaba más entusiasmada o preocupada ante la idea de acercarse a una respuesta a su problema de reencarnación y quizás también a su falta de cuerpo humano, así que le preguntó cuál era el problema. Espero de verdad que esto nos sirva para algo, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. No solo porque me da miedo que usar la tecnología desarrollada por esos monstruos pueda afectarnos negativamente, sino también por las implicaciones de que encontremos el hechizo de intercambio de cuerpos. Los Techs siguen vivos, así que nada impide que algún miembro superviviente de los Odi se haya escondido aquí abajo y esté usando sus cuerpos para prolongar su vida mientras investiga una manera de volver a ser la especie dominante o espera a que unos jóvenes magos poderosos se les acerquen. Como los miembros de nuestra expedición. ¿Y si todo esto no es más que una prueba? Y no una de esas pruebas ridículas para encontrar un digno heredero de las que cantan los bardos, sino más bien una prueba para encontrar un cuerpo que valga la pena poseer. Las palabras de Solus sonaban peligrosamente parecidas a las preocupaciones que Lit llevaba días guardándose. Según el relato de Morok, cuando llegó por primera vez a las ruinas con un grupo de mineros y cristalespadas, unos cuantos tipos diferentes de criaturas los atacaron varias veces. En cambio, la expedición solo ha sido atacada una vez, el día que llegó. Tiene sentido, en cierto modo retorcido, ya que el primer grupo de Morok estaba formado por individuos débiles, mientras que el actual ha acabado con las oleadas de Techs en cuestión de segundos, por lo que ha superado la prueba. Visto así, igual los Odi no eran tan tontos al fin y al cabo. Los Techs podrían ser el examen de acceso, el mosaico de la puerta principal solo un examen de inteligencia y así. Pensó Lit. También explicaría por qué los golems no tenían puntos débiles. Eran la primera medida de seguridad real con la que nos hemos topado y quizás, al derrotarlos, hemos demostrado nuestro valor. Dijo Solus. Lit permaneció allí un rato, esperando que con el tiempo, el flujo de energía del mundo se detuviera y Kula volviera a su letargo, pero incluso después de varios minutos la situación seguía igual. Probó a salir de la barrera, pero el oxígeno que venía de los túneles no era suficiente y convertía a Kula en un sitio inhabitable. Los profesores estaban descansando para recuperar maná, estudiando los restos de los golems mientras los ayudantes y los soldados seguían plantando nuevos parches de musgo. Puede que tardemos unos días en volver a respirar aire fresco. Más vale que nos pongamos cómodos y charlemos un poco. Gloria notó su mirada preocupada e intentó animarlo. Para cuando Lit terminó de explicarle su nueva teoría sobre la verdadera naturaleza de Kula y los cambios que habían ocurrido en la ciudad después de la destrucción del segundo edificio, ella era la que necesitaba ser animada. Por los dioses, si tienes razón, entonces necesitamos salir de aquí lo antes posible. Haré que los profesores refuercen los arreglos nuevamente mientras la cueva se llena de oxígeno. Dijo Gloria. Excelente idea. Mientras tanto, creo que iré a examinar los túneles. Con Kula abierto, no hubo tiempo para jugar al aventurero, pero ahora tengo una explicación razonable para explorarlos. Si encuentro rastros de criaturas viviendo en las cercanías de Kula,
entonces toda mi teoría es solo mi paranoia volviéndose loca otra vez. Si descubro pasajes ocultos o más señales que conduzcan aquí, en cambio, significará que nuestros problemas apenas han comenzado. A Lid le hubiera gustado mucho escabullirse del campamento para comprobar si Solus podía asumir su forma de torre dentro de Kula. Le daría una vía de escape inmediata en caso de que las cosas salieran mal o un punto de acceso en caso de que alguna vez decidiera regresar.